Esto es una transmisión a través de Frecuencia Elemental. El cambio eres tú. La brújula del conocimiento. Una colaboración de Fundación Lomas. Educación con rumbo. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Esto es La Brújula del Conocimiento, un programa colaboración de Fundación Lomas. Estamos transmitiendo a través de Frecuencia Elemental, donde recuerda, el cambio eres tú. Hoy tenemos, como cada mes, invitada a nuestra queridísima Abigail Azueta, y hoy con un tema que considero un poquito escabroso y desafortunadamente en muchos casos aún tabú, y eso ha generado muchísimos conflictos sociales. Entonces, precisamente vamos a hablar hoy de las conductas sexuales en los niños, de lo público a lo privado. ¿Cómo estás, Abigail? Muy bien, muchas gracias. Un gusto saludarlos. Muchas gracias. No, gracias a ti por darte el tiempo, por regalarnos este espacio. Recuerda que son espacios de 20 minutos que tienen como la finalidad que nos enfoquemos, que sí nos escuches y sobre todo que si tienes alguna duda nos preguntes y podamos pues contribuir al acompañamiento sano de aquellas cosas que te están preocupando a través de varias recomendaciones. Platicamos hace un ratito fuera del aire respecto a esto y me gustaría entonces empezar por determinar de qué estamos hablando y luego definir un poquito qué es lo público y qué es lo privado. Ok. Yo creo que son las pautas básicas en el tema de educación sexual. Cuando hablamos de educación sexual existe, como tú bien dices, todo un tabú de qué enseñarle al niño, de en qué momento enseñarle y cómo hablarle de este tema. Sí. Y a veces pensamos que hablar de sexualidad es hablar directamente de una sexualidad adulta, cuando esto no es así, ¿no? Creo que las pautas para enseñar la sexualidad tienen que ver con esta parte de lo público y lo privado. ¿Y a qué me refiero con público y privado? Son los límites que el niño tiene que ir adquiriendo para el autocuidado, tanto de su sexualidad, de su intimidad, de sus conductas, de sus espacios, que muchas veces los adultos ya los damos casi por hecho, ¿no? Sí, yo creo que ahí es donde radica un poquito la confusión incluso, ¿no? Porque, por ejemplo, no sé, de pronto ves al niño haciendo algo que consideras como adulto que no es correcto y solamente regañamos. Exacto. Como dando por hecho que el niño ya tuvo que haber entendido que eso se hacía o no se hacía. Como por ejemplo, lo que yo te comentaba, ¿no? Que es muy común que a los niños, cuando son pequeños, mucho de estas conductas no las vamos delimitando conforme van creciendo, ¿no? Es muy común que tal vez en el espacio incluso de la casa, pues en este espacio íntimo de la familia sea cómodo, no sé, incluso con el clima de Cancún, que el niño ande en ropa interior, ¿no? Y es una conducta que en algún momento este espacio íntimo de la familia es compartido en una conducta pública entre los miembros. Pero ¿qué pasa cuando se suma un miembro que no es parte de este núcleo familiar? Por ejemplo, llega mi amiga a tomar el café a casa. Claro. Y el niño no tiene por qué dar por hecho, o yo no tengo que dar por hecho, mejor dicho, que mi hijo va a entender que no debe salir en chones, por ejemplo. Exacto, ¿no? Entonces, esto va generando que el niño, si nosotros trabajamos estas conductas de lo público y lo privado, que van desde los espacios de la casa, ¿no? Otro aspecto muy común es que cuando el niño es pequeño, el espacio del baño, las actividades de higiene, de aseo, pues casi están como tareas públicas, o lo ayuda la mamá, o lo ayuda el abuelo. O lo bañas con los hermanitos. O lo bañas con el hermanito, o te hace favor la tía, la madrina, la vecina. Entonces, estos aspectos que están muy permitidos cuando está el niño pequeño en la infancia temprana, conforme el niño va creciendo es importante ir acompañando esta madurez y esta intimidad que el niño va requiriendo para su autocuidado.
¿no? Para ir enseñándole que estas pautas de autocuidado tienen que ver con límites tanto en un espacio físico como la casa, ¿no? Algo que sucede muy comúnmente es cuando el niño ya puede dormir solo, su cuarto, empezarle a darle estos espacios de intimidad, ¿no? Sus cosas, sus juguetes, el asignarle un espacio físico en la casa le permite tener una intimidad. Pero también enseñarle que hay espacios íntimos como son el baño, como es la recámara, pero que hay espacios públicos que son accesibles incluso a las visitas, ¿no? La cocina, el comedor, la sala, bueno, ya depende de cada familia, pero enseñarle primero que a nivel exterior existen límites entre lo público y lo privado, ¿no? Simplemente a nivel de espacio. Cuando el niño logra entender esto, entonces vamos a poder también enseñarle las partes o las conductas, mejor dicho, públicas y privadas. Que sí y que no, y dónde. Y después el tercer nivel sería entonces también enseñarle que en su cuerpo, que en su propio cuerpo, en este espacio físico que él habita, que es su cuerpo, también hay espacios públicos y privados. Ahora, es que yo decía hace un ratito que es un tema polémico y además de todo muy complicado, porque estamos hablando, o sea, tú te refieres en el mejor de los casos que tengamos una recámara y un baño, y una sala y un... ¿Y qué pasa? Y sabemos que aquí ocurre mucho en la región. Todos vivimos en un espacio donde hay una recámara o un espacio donde se ponen las camas, las hamacas, y hay 6, 7 personas. ¿Cómo puedo enseñarle a mis hijos, sobre todo a mis hijas y a mis hijos, que por necesidad estamos en un mismo espacio, pero aún dentro de un mismo espacio tratar de ir... como identificando muy bien estas conductas que, como decíamos, puedan prevenir el abuso, por ejemplo? Mira, yo creo que es muy importante y a veces si no contamos con el espacio físico, no quiere decir que las conductas y el espacio corporal no se le tenga que enseñar al niño, ¿no? Excelente. Por ejemplo, yo he tenido la oportunidad de dar talleres con familias que me dicen, Abby, pero no tengo espacio, no tengo otra cama, mi hijo duerme en la misma cama. Sí. Ok, pero entonces hay conductas íntimas que no deben de suceder en esa cama donde el niño duerme, número 1, porque es una sexualidad adulta, ¿no? Número 2, también, ¿cómo le enseño a mi hijo que en su cuerpo, aunque no hay un espacio físico donde yo le pueda asignar a él esta intimidad, pero sí se lo puedo asignar a su cuerpo, a partes de su cuerpo, ¿no? Entonces el niño puede tener conciencia de esto, pero también a sus conductas, ¿no? Cómo irle enseñando o guiarlo. Creo que aquí entra la parte del lenguaje. Cómo irle explicando al niño que hay conductas que a lo mejor en un espacio íntimo como la familia, porque también la familia es un espacio íntimo, pueden desarrollarse, pero fuera de no. Me ponías un ejemplo hace un ratito. El ejemplo de los papás, ¿no? Que a lo mejor entre pareja puede ser muy común que en una cuestión de afecto los papás puedan llegar a darse palmaditas en los glúteos, ¿no? Entonces el niño lo ve en un espacio íntimo que es la familia. Pero ¿qué pasa cuando el niño va a la escuela? Y quiere también darle una palmadita. Y le quiere dar una palmadita a la amiga porque lo ve como incluso un gesto normal, afectivo, cariñoso. Ajá. Pero porque nadie le ha explicado a ese niño que esas conductas son parte de una intimidad. Entonces, dime aquí, la clave sería o consistiría en no dar por hecho que mi hija o mi hijo van a entender lo que se puede hacer dentro y lo que se puede hacer fuera, lo que se puede hacer con su cuerpo y lo que no se debe hacer con su cuerpo. Esta será una tarea que parte de en qué año es lo recomendable, cuándo empiezo a hablarle a mis hijos de esto. Fíjate que el tema de la sexualidad infantil es un tema muy interesante porque justamente los papás me dicen, ¿y en qué momento le empiezo a enseñar? Bueno, número 1, algo básico, aparte de enseñar las partes públicas y privadas, tanto de conductas como del cuerpo, de lo corpóreo, es también poder nombrar las partes del cuerpo. Y una vez que las nombramos, entonces también podemos enseñarle al niño que si son públicas o privadas. Esta parte yo creo que se tiene que enseñar desde que el niño va creciendo, ¿no? O sea, cuando va hablando y que le vas diciendo nariz, ojos, boca. Exacto, ¿no? Y decirle las cosas por su nombre. Tú que trabajas con muchas familias y todo esto,
todos los papás, sobre todo en mi época, y no se rían, en mi época nadie le daba los nombres correctos a las partes del cuerpo. Todos les ponemos adjetivos chistosones porque nos da pena, supongo. En diminutivo, bien dice David Pantoja, a quien saludamos. Muchas gracias, David. Está este diminutivo y esta cosa, así como si fuera algo, no puedo decirlo como es. Prohibido. No lo podemos decir. Sí, en la parte genital, hablar de pene y vulva es algo muy importante incluso para la prevención del abuso sexual. Perfecto. ¿Y en qué sentido? Que cuando el niño puede verbalizar las partes de su cuerpo, esto también nos da pautas para entender a qué conductas de riesgo está expuesto. Es muy difícil, y esto siempre lo comparto como psicóloga, cuando incluso a nivel legal el niño no se le cree que ha vivido algún tema de abuso. Cierto. ¿Por qué? Porque los genitales se le han enseñado con nombres erróneos o con conceptos erróneos, que entonces el niño ni tan siquiera puede verbalizar las conductas de riesgo o los tipos de abuso que ha vivido, ¿no? Entonces, esta es una situación muy difícil porque si no enseñamos también el nombre de las partes del cuerpo, tampoco le estamos dando esta parte de intimidad, de conocer su propio cuerpo y entonces saber esta parte del autocuidado. Y yo creo que esto es muy importante en temas de educación sexual. Tendríamos que tener muy claro, entonces, principalmente como papás, ya nos está señalando David que nos quedan 9 minutos, como papás, si no sé y si no entiendo, o si a mí me educaron en un ambiente prohibitivo, en donde esto parecía malo, es importante que yo hoy busque ayuda. Claro, nos tenemos que educar junto con los hijos. Sería una educación sexual básica. Y creo que aquí entra también esta parte de ir derribando estos tabús que tenemos como sociedad, ¿no? Es muy fácil como evadir el tema de la sexualidad y la educación desde el miedo, desde la ignorancia, desde la culpa, desde la vergüenza que nos causa preguntar. Pero lo cierto es que incluso muchos adultos no sabemos del tema y nos tenemos que educar junto con los hijos. Es correcto. Entonces, siempre le pido a los papás, si tu hijo te pregunta algo que incluso tú desconoces, es un tema también de confianza. No le mientas, no lo evadas. Mejor dile, averigüémoslo juntos, aprendamos juntos, estudiémoslo juntos, porque eso también te va dando esta parte de confianza que es muy importante en el autocuidado de un infante, en el autocuidado de un adolescente. Es lo que yo te digo que es toda la parte de prevención del abuso sexual. Si el adolescente, el niño, el infante se siente guiado, sabe, acuérdense que los niños también miden. A veces te preguntan cosas que ellos ya saben, pero quieren saber qué tan honesto estás siendo tú o qué tanto tú también sabes, ¿no? Sí. Entonces es muy importante ir también nosotros educándonos junto con nuestros hijos y no dejarlo a terceras personas, porque creo que el tema de sexualidad infantil tiene que ir muy ligado al tema de valores. Y cada familia tiene su propia escala. Entonces, cuando yo dejo, yo no le voy a hablar de este tema, que se lo explique el maestro, estoy exponiendo a mi hijo a un tema de educación sexual que también va a estar influido, por la escala de valores de otra persona. No de casa. No de la mía, ¿no? Entonces, lo idóneo sería que yo abordara el tema. Exacto. Y que me preparara a lo mejor para hacerlo, pero me suena muy bien esto que tú estás diciendo. La primera parte es cuando tu hijo, tu hija está aprendiendo a nombrar las partes de su cuerpo. Y algo que nos referían en algunos otros espacios es cuando yo nombro algo, me vuelvo consciente de eso. Y entonces a lo mejor la sugerencia también es, en el momento que tu hija, tu hijo esté aprendiendo a nombrar su cuerpo, pues añádele la parte privado-público. Exacto. Y después, pues tratar de ir clarificando. Y yo creo que podemos empezar de lo general, ¿no? Aunque hablamos de estos espacios donde a lo mejor tenemos que compartir una sola habitación, creo que hay muchos espacios de la casa que por sí mismos son privados. El baño.
Tal vez no tengo una habitación, ¿no?, para cada uno de los miembros, pero el baño es un aspecto privado. Uh-huh. Entonces, hay que reconocer también con qué conductas yo dirijo este concepto de la privacidad, ¿no? ¿Qué tanto yo voy fomentando en respetar estos límites? Los niños a partir de los 6, 7 años empiezan a ser muy autónomos, sí, y ya quieren bañarse solos, y ya quieren vestirse solos, y empieza esta parte del pudor de tapar ciertas partes de su cuerpo. Porque además, entonces es algo como natural. Muy natural, que si lo seguimos trabajando con esta misma naturaleza... Solo irlo guiando. Exacto, no es darle información, porque muchos papás piensan que la parte de educación sexual es hablarle de una educación adulta, y no. Muchas veces es darle nada más este seguimiento o este acompañamiento o facilitarle este nivel de conciencia de lo que es ir madurando, ¿no? De ir generando esta parte física, psicológica, incluso conductual, de entender qué es su identidad, qué es su intimidad, qué es esta parte de su espacio incluso vital como ser humano, ¿no? Entonces la sexualidad tiene las bases desde ir pudiendo acompañar al menor a respetar y entender lo que es público y privado. Si vamos sobre esas bases, yo creo que es más sencillo que poco a poco el mismo niño vaya guiándose en un contexto más seguro, incluso. Definitivamente sí. Fíjate que yo sí quiero hacer un atento aviso. Una recomendación posiblemente. Vivimos en un espacio donde lamentablemente no existe mucho lugar para extendernos y conozco casas muy pequeñas donde también se ha normalizado el abuso. Si tú, sobre todo, hago el atento llamado a las mamás, porque a veces pues los papás son desafortunadamente los agresores. Me atrevo a hacer este llamado entonces, y si a ti algo te suena ahorita y te suena como que no es muy normal, de verdad busca ayuda. El otro día platicaba con una persona y hay un centro de justicia para la mujer que es una bendición. Alguna vez estuvo por aquí la exdirectora Carolina Reyes. Este está ubicado en la Ruta 5, a la vuelta de un templo muy famoso. Antes estaba por ahí también una delegación del Ministerio Público, por ahí las encuentras y hay todo tipo de ayuda, hay psicólogos, está el Ministerio Público, está todo esto. No es normal. Nada más eso es lo que te quiero decir. No es normal si te pegan, que también tiene que ver con la falta de respeto hacia lo privado. No es normal si te jalonean, no es normal si te golpean, si te jalonean, si abusan de ti, sí, aunque seas la pareja. Claro. Entonces, mucho menos, imagínate qué estará pasando por ahí con tus niños. No estamos exagerando, no quiero exagerar, solamente quiero ponerlo ahí para que por favor busques ayuda y nos pregúntanos lo que se te ocurra. Seguramente Abigail o alguno de nuestros otros especialistas también va a contestarte. Abby, ¿cómo quieres cerrar? Yo nada más quiero puntualizar mucho esta parte de la importancia de la educación sexual como base de la protección a la infancia. Creo que un niño educado en este tema es un niño menos susceptible al engaño, a la manipulación. Algo que le decía a Rocío, y la verdad se me está erizando la piel, pero es muy importante reconocer que la mayoría de los casos de algún tipo de abuso sexual no van por violación, no son sometidos físicamente, sino son sometidos desde el abuso, desde esta manipulación, desde esta mente inocente del niño que muchas veces por no tener la información adecuada, por la falta de guía, por la falta de un lenguaje claro, preciso, por la falta de una información correcta, puede incluso ser engañado muy fácilmente. Muchos niños sufren abuso de personas cercanas de su confianza porque incluso
se les lleva a este tema como parte de un juego y el niño en su inocencia, en un pensamiento concreto, cree y confía en el adulto. Entonces, para mí es muy importante que como papás delimitemos y enseñemos y verbalicemos los espacios públicos en casa, los espacios públicos y privados de su cuerpo y las conductas públicas y privadas de él y de los otros hacia él. Creo que si vamos brindando esta información, tenemos a un niño protegido y consciente, capaz de decir no. Pues ahí lo tienes. De verdad, no... Cuida a tus hijos. Mejor, cuida a tus hijas, cuida a tus hijos, enseñándoles qué es público, qué es privado y lo valioso que es su cuerpo. Y qué partes sí y qué partes no. Entonces, ahí lo tienes. Muchas gracias por vernos, gracias por escucharnos. Esto es La Brújula del Conocimiento, un programa colaboración de Fundación Lomas y estamos transmitiendo a través de Frecuencia Elemental, donde el cambio eres tú. Ahí lo tienes. Gracias, David Pantoja. Gracias, Abigail Azueta. Gracias a ti por vernos y escucharnos. Escríbenos cualquier duda que tengas. Que tengas una linda tarde. Esto fue La Brújula del Conocimiento. Educación con rumbo. Esto fue una transmisión a través de Frecuencia Elemental. El cambio eres tú.